Pues muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos a un nuevo curso aquí en el CITES, en este lugar tan significativo para nosotros, pero porque Santa Teresa tiene una singular presencia en esta su casa. A lo largo de casi 10 años venimos aquí, a esta casa del CITES de Ávila, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, también conocido como Universidad de la Mística. Esta casa de Santa Teresa, la santa de todos mis cariños, decía San Manuel González, la santa de todos mis cariños. Comenzamos aquí hace ya años, como digo, en el año 2013, con un curso de mística eucarística, y año tras año hemos estado recorriendo el itinerario espiritual de San Manuel González a través de cada una de sus virtudes teologales y sus virtudes cardinales. Una virtud por año, y muchos de vosotros seguramente habéis estado aquí en cursos anteriores. Veo que me manifiestan que sí, que asienten. Significativo fue aquel 2015, cuando celebramos aquí el primer Congreso Internacional San Manuel González con el lema Fuego en el corazón del mundo. Y justo al año siguiente pudimos disfrutar y fuimos convocados a Roma para celebrar la canonización del que hoy podemos decir San Manuel González García, el obispo del Sagrario Abandonado, el apóstol de la Eucaristía. El mes elegido, como bien sabemos, para este curso siempre es febrero. Y hoy lo comenzamos precisamente en una fecha muy singular y muy clave, muy significativa para toda la familia eucarística reparadora de una manera particular. Y para aquellos que son devotos y amigos y que tienen una simpatía especial por San Manuel. Hoy es su cumpleaños. A la entrada habéis podido coger unos caramelos para celebrarlo. Yo creo que vamos a dirigir una mirada a San Manuel González y a cantarle desde aquí con el alma, vida y corazón el cumpleaños feliz. Todos de pie, va. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y así como en años pasados, años anteriores, hemos tenido ese itinerario espiritual, este año tenemos el itinerario misionero de San Manuel González como catequista y maestro de catequistas. Llegó a decir el Papa Juan Pablo II aquel 5 de noviembre de 1982 en Granada que don Manuel era maestro de gran talla de la educación de la fe. Y nuevamente también la providencia nos va poniendo en el camino cómo la UNER, esta espiritualidad eucarístico-reparadora, camina con actualidad según las pautas que el magisterio de la Iglesia nos va anunciando. Sabéis, para aquellos que son miembros de la familia eucarística, que tenemos como lema este curso, id y anunciad lo que habéis visto y oído. Pues el Papa Francisco ha lanzado un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que él dice: levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Vamos a ver qué vemos a lo largo de este curso, de este itinerario. También la providencia nos encamina hacia el aspecto catequético. El Santo Padre ha dado esas pautas como ministerio laical del catequista o el nuevo directorio. Estamos, digamos, en esa sintonía de actualidad, de urgencia y desafíos para todos nosotros. Ser catequistas, como nos irán ayudando a descubrir y a gozar y a impulsarnos los ponentes que estos días nos van a dirigir la palabra. Y antes de dar paso
a quien tengo a mi izquierda, la Madre General, quisiera hacer una mención. Estamos aquí convocados por el Señor 130 personas de distintas diócesis. Pues Asturias está por aquí, pues anda por ahí, pero no ha llegado. Ávila también, Barcelona, Cáceres, Jerez de la Frontera, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Palencia, Roma, Sevilla, Palomares del Río también, que Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Zaragoza. A todos un aplauso. Pues sed todos bienvenidos, también nuestra superiora general, nuestra madre general, que ha tenido también este detalle, siempre que puede lo hace, de estar presente con nosotros. Y cómo no, cuando se lo planteamos, cómo no iba a estar dirigiéndonos también, no solamente su presencia, sino unas palabras para ponernos en esta sintonía tan importante como es ser testigos del amor de Dios entre esta humanidad que peregrina y que ansía la paz. Escuchemos a nuestra Madre General. Buenas tardes a todos. Pues bueno, para mí especialmente es un motivo de gran alegría podernos encontrar. El año pasado no se pudo hacer de forma presencial, pero este año, ya gracias a Dios, bueno, podemos estar aquí todos juntos. El Señor, por medio de San Manuel González, un año más nos convoca en esta casa, que ya como la hermana María del Valle nos ha recordado, ya hemos tenido varios encuentros aquí y creo que ya un poquito la sentimos como propia. Quiero agradecer también a los padres carmelitas y a todo el personal de esta casa que siempre pues nos acogen con tanto cariño y nos facilitan y nos ofrecen pues todo lo que necesitamos. Y en esta ocasión, como ya sabemos por el programa, nos reunimos para profundizar en otra de las facetas de la vida de San Manuel. Vamos a estos días a reflexionar sobre su itinerario como catequista y maestro de catequistas. El Papa Francisco, en el motu proprio Antiquum Ministerium, el antiguo ministerio, en el que instituye el ministerio del catequista, nos dice varias palabras, pero yo he tomado algunas que me parecen pues muy significativas y que las voy a contextualizar con San Manuel González. Dice así el Papa Francisco: toda la historia de la evangelización de estos dos milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. La larga lista de beatos, santos y mártires catequistas que ha marcado la misión de la Iglesia merece ser conocida porque constituye una fuente fecunda no solo para la catequesis, sino para toda la historia de la espiritualidad cristiana. Entre esta larga lista se encuentra San Manuel González. Y seguramente que él, como buen hijo de la Iglesia, en su momento histórico acogió también las enseñanzas de San Pío X, el Papa de la Eucaristía, un Papa que dio un gran impulso a la catequesis y promovió la formación de los catequistas. La mayoría de los que estamos aquí seguramente conocemos alguno de los escritos de San Manuel sobre la catequesis y los catequistas, y si no, tendremos la oportunidad de hacerlo en estos días. En ellos, en estos escritos, don Manuel plasma con profundidad y realismo la misión del catequista y la enseñanza de la catequesis. San Manuel fue un sacerdote apasionado por la catequesis. Tenía claro cuál era el centro de la misma.
Y aquí recojo de nuevo unas palabras del Papa Francisco, una frase que dijo el Papa Francisco en un discurso dirigido a los participantes de un encuentro que organizó el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización el año pasado, en el mes de septiembre, en el 2021. Nos dice el Papa Francisco cuál es el núcleo de la catequesis, y después veremos cómo para San Manuel González este también era el núcleo y el centro de la catequesis. Dice el Papa Francisco: el núcleo de la catequesis es Jesucristo resucitado, te ama y nunca te abandona. Fijaos qué frase más bonita. Jesucristo resucitado te ama y nunca te abandona. Ese es el centro de la catequesis. El gran anhelo de San Manuel González, ¿cuál fue? Conocer y dar a conocer a Jesús. Conocerlo y darlo a conocer todo lo más que se pueda. Decía él: he aquí la suprema aspiración de mi fe de cristiano y de mi celo de sacerdote, y la que quisiera que fuera la única aspiración de mi vida. San Manuel sintió la urgente y especial llamada a enseñar el mensaje de Jesús a los niños, especialmente los más desfavorecidos. Y sobre todo, y he ahí una de las notas características en él, trabajó por la eucaristización del catecismo. Y para llevarla a cabo, esta eucaristización, buscó estrategias para los catequistas. Nos dice él en su libro Cartilla del Catequista Cabal, que cuanto diga, haga, dé, estudie y ore el catequista, tienda a despertar y desarrollar en el niño la fe viva, el gusto y el sentido de la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, que toda enseñanza que se dé, todo ejemplo que se muestre, toda pena o necesidad que se descubra en el niño, toda alegría o esperanza que le sonría, todo adelanto y todo retroceso, sea como una mano indicadora del sagrario, mano que venga a decir: ahí dentro está el Maestro, el Cordero de Dios, el taumaturgo, el médico, el resucitador, el perdonador, a quien siempre se acude y se encuentra, de quien siempre se saca y con quien siempre se cuenta. Fijaos qué resumen hace tan bonito, ¿no?, y tan práctico para llevar a cabo la eucaristización del catecismo. Y es motivo de gozo descubrir que estas palabras de San Manuel hace muchos años encuentran una sorprendente sintonía con las que el Papa Francisco dirigió en el citado encuentro sobre catequesis el año pasado en el mes de septiembre. Les dijo el Papa Francisco: el gran compromiso de la catequesis puede ser eficaz en la obra de la evangelización si mantiene su mirada fija en el misterio eucarístico. No podemos olvidar que el lugar privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística, donde los hermanos y las hermanas se reúnen para descubrir cada vez más los diferentes modos en que Dios está presente en sus vidas. El catequista y la catequista son personas capaces de crear los necesarios lazos de acogida y cercanía que permiten apreciar mejor la palabra de Dios y celebrar el misterio eucarístico ofreciendo frutos de buenas obras. Fijaos cómo están en sintonía y en conexión lo que San Manuel González dirigió, como decía antes, hace muchos años, y lo que el Papa Francisco dirige hoy en este encuentro a los catequistas. Sigue teniendo en cuenta el Papa Francisco
la eucaristización del catecismo. Las conferencias que estos días nos ofrecerán don Sergio Pérez, doña Aurora María López y la hermana Mónica María Yuan nos introducirán en este itinerario misionero de San Manuel como catequista. Cada uno de nuestros ponentes, y no creo equivocarme de lo que digo, junto con su preparación académica y su experiencia en la labor catequética, son conocedores incansables de los escritos de San Manuel. Por ello, vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón para acoger sus enseñanzas. Así que vamos a abrirnos a lo que ellos nos quieren ofrecer en estos días. Gracias. Pues gracias, Madre General, por estas tus palabras, que también nos ponen en esa actitud de apertura al Espíritu y generosidad para acoger lo que a través de estos días se va a ir diciendo. La Madre General comentaba los ponentes y ahora, hoy mismo, ya comenzamos con la hermana Mónica María Yuan, que os la voy a presentar, aunque ya muchos de vosotros la conocéis, pero tal vez alguno no. Ella es argentina, en cuanto comience a hablar tal vez se descubra, o tal vez no, porque ya lleva muchos años aquí en España, en Europa, y bueno, no sé cuántos, pero muchos años aquí en Europa. Desde el año 2011, la hermana Mónica María se recibió el nombramiento como directora de la editorial y de las revistas fundadas por San Manuel González, El Granito de Arena y La Rie, Reparación Infantil Eucarística. Es licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Roma, y doctora en Periodismo por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Ella es misionera eucarística de Nazaret y que la providencia del Señor ha estado grande con ella, puesto que le ha permitido zambullirse en los escritos, en la espiritualidad, en las cartas de San Manuel González, y esa riqueza, yo creo que si se le pincha, enseguida vamos a descubrir qué hay por ahí dentro. Dejemos así que ella, en sus intervenciones, así como los demás ponentes, don Sergio y doña Aurora, pues nos vayan haciendo descubrir el tesoro que han ido adquiriendo y que el Espíritu hable por ellos y también por todos nosotros, aquí, en los pasillos, en los demás lugares, como auténticos catequistas, instrumentos claves para la transmisión de la fe y de la eucaristización, como nos decía la Madre General. A ver si salimos de aquí, como diría San Manuel González, más chiflados de Dios. Porque, como dice él también, un chiflado hace chifladuras, pero un chiflado hace cientos y por contagio. Así que, hermana Mónica María, tienes la palabra, bienvenida, te escuchamos con gusto. Hemos saludado, con muchos, es cierto, nos conocemos, con lo cual para mí es una gran alegría, porque es venir a hablar con amigos de temas y de cosas que nos apasionan. Habló mucho la Madre General de pasión y creo que ahí está el kit de la cuestión de nuestra vida y de lo que fue la vida de San Manuel, apasionarse. Voy a aprovecharme, si bien en el libro Cartilla del Catequista Cabal, San Manuel, hablando del catequista, esto es una breve introducción que no tiene que ver con lo que seguirá después, pero es una excusa. Dice, cuando le dicen que no puede ser catequista porque no tiene material docente, cuadros murales, proyecciones cinematográficas, hoy diríamos internet, PowerPoint, el cañón, el ordenador. Y él dice, ese catequista que os he descrito ya sabrá arreglárselas para que los ademanes de su cara y las figuras y contorsiones de su cuerpo sustituyan con ventaja cuadros murales, proyecciones, etc. Lo digo esto porque, no creo que nadie se asuste, pero yo me voy a sacar la mascarilla para hablar, porque San Manuel lo decía, que nuestra boca, de la nariz para abajo, también transmitimos mucho. Podría dar muchos ejemplos desde el ámbito del periodismo y de la comunicación audiovisual, pero preferí traer a San Manuel.
Así que sí que os pido, bueno, veo que estéis con mascarilla vosotros para vuestra protección, sobre todo si hubiera alguien que no está vacunado. Pero bueno, yo para comunicarnos mejor me voy a quitar la mascarilla. Muy bien, vamos a comenzar esta primera, no sé si llamarlo por conferencia, charla, rato entre amigos. Pretende ser como una introducción, sobre todo pensando si a lo mejor hay gente que no conoce tanto como entiendo que posiblemente conocerán a San Manuel, los miembros de la Unión Eucarística Reparadora. Entonces, el objetivo de esta breve introducción, de hecho va a ser más breve que las que tendremos mañana sobre todo, porque tenemos un horario para cenar y todo esto, es presentar su vida, algunas pinceladas de su biografía. Si a alguno le resulta que hay pocas cosas novedosas, pues piense que la intención es que tengamos como un nivel estándar que quien no conoce tanto de San Manuel lo pueda conocer, y a partir de mañana vamos a ir más incisivamente en algunos aspectos de su vida. Y sí que, además de algunas pinceladas biográficas, sí que me parecía interesante mostrar su perfil como catequista. De hecho, hay un documento de Juan Pablo II del año 1996, llamado Operosan Diem, que es con motivo de un centenario de San Ambrosio de Milán, que dice: es propio de los santos ser misteriosamente contemporáneos de cada generación. Es la consecuencia de su profundo arraigo en el eterno presente de Dios. Yo una frase que muchísimas veces la he dicho, la he pensado, la he orado, y digo, ¿por qué sentimos esa atracción por los santos? Bueno, por Jesucristo también, pero ¿por qué los santos a veces los vemos como un modelo? ¿Por qué los queremos imitar? ¿Por qué nos llama la atención? Y dice el Papa, es propio de los santos ser misteriosamente contemporáneos, de cada generación, de todos los tiempos. Si pensáis, yo cuando preparaba esto lo pensaba, digo, San Manuel fue hombre, yo soy mujer, aquí hay muchas mujeres. Fue sacerdote, pues yo no lo soy ni lo seré. Fue obispo, vivió en Sevilla, yo nací en Argentina. Los de Sevilla tienen algo más en común, ¿no? Que nacieron, igual alguno nació cerca de donde nació San Manuel, en la calle del Vidrio. Podemos decir, pero a ver, es que ni geográficamente ni históricamente nació 100 años antes que yo. Y sin embargo, hay algo que nos atrae en las figuras de los santos, y es que son misteriosamente contemporáneos. No nacimos en el mismo sitio, no conocimos a las mismas personas, pero las situaciones que vivimos, ellos las vivieron de una forma u otra, pero su vida son más que un ejemplo. No solamente decir, ay, muchos santos se convirtieron diciendo, yo quiero ser como San Francisco, yo quiero ser como Santo Domingo. Pues a nosotros nos puede pasar eso con los santos, o más aún, no que queremos ser como ellos, sino que de repente descubrimos que ellos son como nosotros, que vivieron lo que estamos viviendo nosotros. Y por eso sentimos, San Manuel diría, la compañía de imitación, ¿no? Es decir, como que estamos viviendo en una misma sintonía, que estamos viviendo lo mismo. Y por eso lo que ellos digan o lo que ellos nos hagan llegar, por ejemplo San Manuel a través de sus escritos, no solamente nos sirve, sino que nos llega al corazón y nos ayuda a vivir. Y a vivir, sobre todo, una vida de santidad, pero no, a veces decir una vida de santidad parece que es el santo de estampita que está así mirando al cielo. No, una vida de felicidad, como tantas veces dijo la Madre hoy, hace un ratito, una vida apasionada, que eso al final es lo que da sentido a la vida, estar apasionado por algo. Jesús quiere apasionarnos, Dios quiere apasionarnos. San Manuel fue un apasionado por la Eucaristía, fue un apasionado por la catequesis, y ahora lo iremos viendo. Pero bueno, los que me conocen saben que me apasiono y nunca termino lo que he preparado. Bueno, unas breves pinceladas. San Manuel, bueno, he puesto unas fotografías que posiblemente lo conocéis, pero para que le pongáis cara también de joven, de más mayor. San Manuel nace, como ya le hemos cantado el feliz cumpleaños, hace 145 años, el 25 de febrero de 1877, en la calle del Vidrio, en Sevilla, de una familia humilde. Su padre era carpintero, su madre
era ama de casa y a veces hacía trabajos de costura. A ver, era una familia muy cristiana, en la que había mucho amor y quizás no tanto dinero. Era lo que él le tocó vivir. Ingresó en el seminario en octubre de 1789, cuando tenía 12 años, en el seminario menor. Él consigue una beca, de hecho sus padres de un día están preocupadísimos porque se hace de noche y él no ha vuelto a casa, y es que vuelve todo contento porque ha conseguido que le den esta beca para poder ingresar al seminario. Pensad que en aquel tiempo en el seminario había que pagar para ir, entonces él no tenía. De hecho, él durante su vida de seminarista, en el verano, cuando los seminaristas iban con sus familias, a veces se quedaba a trabajar, porque esos eran los fámulos. Esa fue su situación. Su ordenación sacerdotal fue el 21 de septiembre de 1901, cuando tenía 24 años. El cardenal Spínola lo ordenó. Todos ahí, todo en Sevilla. Pasamos a Huelva, también hay gente de Huelva aquí. Dijo María del Valle, ¿puede ser? ¿Hay alguien de Huelva o todavía? Claro, María Elizabeth, muy bien, muy bien. A ver, estos lugares de San Manuel, para quien lo estudia San Manuel y quien lo quiere, como que siempre le tocan un poquito el corazón a uno. Fue nombrado cura ecónomo de San Pedro el 1 de marzo de 1905, y acá sí que, posiblemente lo sabéis, pero sí que es, creo, importante recalcarlo. A ver, pensad que él había sido ordenado sacerdote en 1901. Fijaos que no es enviado como cura ecónomo enseguida, cuando dice, bueno, ya está ordenado sacerdote, puede ir. Es cierto que ahí terminó sus estudios porque fue doctor en teología y licenciado en Derecho Canónico, pero primero lo mandan a, como que ayuda un poco, ayuda en unas misiones, que de hecho hay una muy importante, que es cuando va a Palomares del Río, que él va con toda su ilusión de que va a ver toda la gente, que ahí no tienen el sacerdote, no puede, un poco como ahora, que no podía ir muy seguido, iba de vez en cuando, entonces va a haber una misión, que van a ir unos padres jesuitas. Esto lo hemos encontrado con Aurora investigando en los boletines oficiales del diocesanos de Sevilla. Iban a ir unos padres jesuitas y él como que va antes abriendo camino. Y él se imagina que, claro, como va a haber una misión, va a haber un montón de gente, que los niños van a estar, se lleva, él dice, yo llevaba todo mi cargamento de medallitas y de ilusiones. Y cuando llega ahí, no hay nadie esperándolo. Bueno, está el sacristán, tuvo que ir en barco. Ahora cuando uno va de Sevilla a Palomares en 4, 5 o 10 minutos, él tuvo que cogerse un barco, llegar. Cuando se baja, está ahí esperándolo el sacristán. Y el sacristán, dice él, si hay algo que San Manuel tiene, es la amenidad en su lectura. Leer los libros de San Manuel es empezarlos y como te pesque de noche, te da la madrugada y no te has dado cuenta, ¿no? Y dice él, cuando llego está el sacristán y yo le empecé a preguntar que cómo iba la misión, si iba a haber mucha gente, si los niños, y dice, el sacristán empezó a tirarme más agua fría sobre mis ánimos que toda la que yo acababa de pasar en el río cuando venía en el vapor. Bueno, cuando llegan no hay nadie durante todo el camino, le dicen, no, los niños están jugando en otro lado, están en el colegio, no les interesa, los hombres están en las tabernas, las mujeres, no, acá no viene nadie. Entonces él se encuentra con un sagrario, que él lo define como un sagrario abandonado, lo describe como un sagrario incluso sucio, pero sí que es importante que lo describe como abandonado, no porque tuviera telarañas, no porque estuviera sucio los manteles, que también estaban, sino porque estaba abandonado del cariño y del conocimiento de las personas que vivían alrededor de ese Jesús, de ese sagrario. De hecho, él, lo que más le impacta, él lo describe muy, seguramente habéis leído muchas veces esta experiencia y vale la pena siempre seguir leyéndola. A él le impacta no tanto la suciedad cuanto la mirada del Jesús que se encuentra en ese sagrario. Es decir, y Jesús sigue estando aquí, Jesús no se va. Él dice, una mirada que me decía mucho y me pedía más. Él dice, yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, pero ahí encontré mi misión como sacerdote, lo que yo tenía que hacer en toda mi vida. Primero, darle compañía a ese Jesús, al Jesús del sagrario. Él siempre fue muy eucarístico y muy mariano. Y después, anunciar a la gente,
Fijaos que no dice, y después ir a decirle a toda esta pandilla de abandonadores que vengan. No, no, anunciar que Cristo está vivo en la Eucaristía y que desde ahí nos ama, nos llama, nos sana. Fijaos que son todos verbos positivos y que nos atraen. No que, y que si no venís al sagrario, os va a pasar esto, como esas cadenas que ahora antes eran en papelitos que iban a la iglesia y ahora nos vienen por WhatsApp, si no reenvías esta cadena. Pues no, no es así San Manuel, porque está apasionado, porque está eucaristizado, cristificado. A él lo que le da pena es que teniendo al médico, al sanador, al vivificador, a 2 metros, pared por medio, pase gente triste, como muerta en vida, desanimada, desesperada. Hay una pared entre el que le da sentido a la vida y la persona que no encuentra ese sentido muchas veces. Pues bien, eso le pasa, o eso ocurre, el 2 de febrero de 1902. A él también lo nombran capellán del asilo de las hermanitas y está un tiempo hasta, y por esto esta introducción, que en 1905 su obispo le dice, mire, tengo un trabajito especial para usted. Yo se lo voy a decir, pero usted se lo piensa. Y él dice, no, no, lo que me pida mi obispo, yo ahí voy, enseguida voy. No, no, usted piénselo. Dice, Huelva está muy complicado. Huelva para entonces era parte de la diócesis de Sevilla. Esto es importante destacarlo. Era un arciprestazgo, para entenderlo. Bueno, una zona. Entonces dice, mire que Huelva la situación está muy mala, los protestantes, la gente no quiere ir a la iglesia, hay mucho anticlericalismo, bueno, no se lo dice con esas palabras, pero se lo hace ver. Y él, no, no, yo me voy, si a mí me lo pide, yo me voy. Dice, bueno, piénseselo, viene dentro de 2 días y me lo confirma. Y él cuando vuelve le dice, sí, sí, aquí estoy, usted me dijo que lo pensara yo, lo que me mande mi obispo. Y dice, pero usted quiere ir, y le dice, yo voy contra todo mi gusto, pero lo que me pida mi obispo es la voz de Dios. Y ahí se va. Y durante el tiempo que está en Huelva, que es más de una década, es increíble todo lo que hace, que vamos a ir viendo. Por ejemplo, fijaos que llega en 1905 y en 1908 se inauguran las primeras escuelas, porque él con lo que se encuentra es con un montón de niños que no tienen instrucción. No había escuelas. Hoy es algo que nos parece inconcebible. Hay muchas veces que cambiar el chip, ¿no? Como dicen a veces, para ser capaz de comprender cómo que hay un niño sin escolarización. Pues ahí había decenas y miles de niños sin escolarización. Y esos niños, además, no tenían que hacer. Bueno, a él, por ejemplo, se dedicaban a tirarle piedras. A él lo cuenta, que a él lo recibieron con piedras. Y en cambio él se da cuenta que el problema está en la educación, y él habla de la educación católica. Él como junta mucho catequesis y educación, ¿no? Entonces se rodea de un grupo de chiflados, como él dice, que fue don Manuel Ciurot y otros muchos, que empiezan a ser maestros, son abogados, son distintas profesiones, y empiezan a ser maestros en estas escuelas. En Huelva también, recordad que había llegado en 1905, funda la UNER, el primer grupo, que son las Marías de los Agrarios. Me imagino que casi todo el mundo lo sabrá, pero brevemente, esta idea, esto que había vivido en Palomares, como que le queda en el alma, encontrarse ese sagrario. Y de repente, de hecho este año se repite, lo que decían el misteriosamente contemporáneos, el primer viernes de Cuaresma, que fue el primer viernes de marzo de 1910, que fue el 4 de marzo, si os fijáis, dentro de una semana va a ser viernes 4 de marzo, primer viernes de Cuaresma. Pues litúrgicamente es un centenario, y él le dice a un grupo de mujeres que solían ir, no muchas, no penséis que a San Manuel lo seguían, sobre todo en sus inicios, miles de personas ovacionándolo, no, a lo mejor eran 4 o 5 mujeres, y les dice, señoras mías, yo que siempre os pido ayuda, pensad en el 1910 lo que no habrán hecho estas mujeres para colaborar con las escuelas. Yo que siempre os pido limosnas para los niños, os vengo a pedir una limosna de cariño para el más abandonado de todos, que es Jesucristo en la Eucaristía. Y así surge este grupo que se llamó Obra de las Tres Marías, Marías de los Agrarios Calvarios, porque él dice,
En el Calvario, fijaos, Jesucristo estaba solo, pero había María, San Juan y 3 mujeres, 3 Marías, nos narra el Evangelio. Dice, hay sagrarios en los que ni esos hay. Por eso os pido que os hagáis esas 3 Marías, de ahí el nombre de Marías, esas 3 Marías que acompañaron a Jesús. Y van a acompañar a sagrarios abandonados y, interesante, en este curso que estamos hablando de catequesis, que no era simplemente que iban y adoraban y estaban o conseguían la llave de la iglesia, o a veces adoraban incluso a través de la cerradura de la puerta si no conseguían, sino que iban a catequizar, a anunciar, a invitar a los vecinos del pueblo a encontrarse con ese Jesús Eucaristía. Fijaos, como siempre, él en su mente está esta idea, y en su corazón, por eso lo transmite siempre, de anunciar. Como este año, este curso que estamos anunciando, lo que habéis visto y oído, pues él anuncia lo que lo ha apasionado, lo que ha descubierto, no tanto que ha descubierto que Jesús está solo, que sí, cuanto que Jesús quiere dársenos y que está ahí, que hay gente que realmente no lo... Es lo que nos pasa hoy en día. Yo muchas veces cuando doy clases a la universidad, yo doy clases en el CEU, que es una universidad católica, bueno, de ideario católico para entendernos, pero os aseguro que de los 30 o 40 alumnos que tengo ahí, no sé cuántos realmente han descubierto que el sentido de su vida, que lo que les puede dar la felicidad, lo tienen en un sagrario. Que Dios está viviendo entre ellos. Y no pensemos, esa es una de mis grandes obsesiones, la imagen de Dios que tienen hoy en día los adultos, los jóvenes. En el CEU se han hecho varias investigaciones para ver qué imagen de Dios, qué imagen de los sacerdotes, qué imagen de las religiosas tienen los jóvenes, los estudiantes, porque hay una teoría que la están demostrando, que la imagen que tienen, quién es para ellos Dios, las religiosas, los sacerdotes, los católicos, es lo que ven en las series de televisión. Es una cuestión pedagógica. A ver, si tú algo no lo conoces y lo empiezas a conocer, lo has aprendido ahí. Entonces, si yo os digo, a alguien que no sepa hablar inglés, y yo os enseño 4 palabras en inglés y os las enseño mal, eso es lo que sabéis. Para vosotros, hola en inglés se dice goodbye. Si yo os digo, se dice goodbye. Pues lo que las series españolas transmiten es lo que muchos jóvenes, sobre todo, es lo que creen que son. Dar clases en la universidad es realmente apasionante y divertidísimo. Las primeras clases, yo siempre le digo a mis compañeros profesores que yo tengo 2 clases, digamos, dos días de ventaja sobre ello, porque el primer día se quedan todos así. Y esta monja sabrá aprender encender el ordenador y me va a venir a enseñar. Aparte yo enseño cuestiones gráficas, no doy doctrina social de la iglesia ni de eso. La segunda todavía, después de la tercera descubren que soy monja, pero que sé encender el ordenador, que les voy a tomar examen y que tienen que estudiar, entonces todo sigue igual. Pero hasta tanto, pero es realmente ver qué imagen tienen ellos, por ejemplo, de las religiosas. A mí muchas veces me dicen, ay, pero es que vos no parecés monja. Yo le voy a decir, no, yo soy monja, no es que lo parezca, pero es que la imagen que tú tienes no es correcta. Pues de Dios también ahí es donde se ve esa imagen. Y San Manuel era un apasionado por transmitir la verdadera imagen de Dios, un Dios bueno que nos espera, que nos ama, que nos salva, que nos conforta, que nos consuela. Muy bien. Por eso, y se lo quiere transmitir a todo el mundo, además de fundar la UNER, en 1912 funda los Juanitos, que son, así como estaban, bueno, la UNER surge como un grupo de mujeres y al año, menos de un año, recibe una carta de un novicio benedictino que le dice, don Manuel, a mí me ha encantado lo que he leído en el Granito de estas mujeres que van a hacer lo de las 3 Marías y que van a acompañar a Jesús como en la cruz, pero en el sagrario. Dice, pero no se olvide usted que también estaba San Juan. Yo pido para mí el puesto de San Juan. Y así surgen los discípulos de San Juan, los adultos. Va pasando el tiempo y él descubre, él siempre es un apasionado y lo escucharemos muchas veces en estos días, porque en sus libros lo dice muchísimo, que los niños tienen una fineza especial para descubrir a Jesús, para hablarle a Jesús, para sentirse cercanos a Jesús o que Jesús es muy cercano a él. Y funda los Juanitos, que son como los discípulos de San Juan,
pero en versión mini, para los niños de estos colegios. Acá tenemos con Aurora una investigación pendiente que siempre queremos, y es el tema porque los Juanitos, eran chicos, eran niños, pero ¿y las niñas? Entonces estamos ahí investigando por todos lados ya. María del Valle, para más adelante podemos hacer, no está María Cecilia, la delegada de la RIE, algo para ver cómo eran las niñas, que también, porque los colegios no eran solo para niños, las escuelas que él había fundado. Y en 1913, esto es algo que generalmente si uno busca una biografía de San Manuel no va a aparecer esta fecha, en que es el primer congreso catequístico, en junio de 1913, él participa, le piden no que dé una ponencia, que eso lo daban obispos, cardenales, sino una clase práctica de catequesis, ¿no? Con niños de verdad que van a una iglesia y él les da una catequesis, mientras los congresistas desde el coro lo contemplan. No voy a avanzar más, no sea que pise a alguno de los siguientes ponentes, pero por lo que me parece muy interesante destacarlo es porque fijaos que en 1913 San Manuel, a nivel nacional, porque este era un congreso catequístico nacional, era ya reconocido como catequista, como maestro, como educador. Pero bueno, ya era tan conocido que a fines de 1915 recibe una carta que él dice que le asusta mucho, pero bueno, en la que le dice que ha sido preconizado obispo de Olimpo para ir a Málaga como obispo auxiliar. Su ordenación episcopal es el 16 de enero de 1916. En el 22 de abril de 1920 es nombrado obispo de Málaga, porque semanas antes había muerto el obispo propio. Y él estaba, pero fijaos que ya estaba totalmente, una vez que va a trabajar a Málaga, estaba del todo metido con el tema del seminario. Él ve que el seminario de Málaga es un lugar oscuro, casi insalubre, bueno, hay muchos de sus libros que los describe, y dice, acá hace falta un seminario nuevo. Entonces empieza a trabajar, y la primera piedra del seminario se coloca el 16 de mayo de 1920. De hecho, mañana por la tarde, uno de nuestros encuentros será eso, ver cómo todo el seminario, sobre todo la capilla, es una catequesis. Él así la concibió, así la hizo y así sigue, siendo que en el año 36 se destruyó todo y después se volvió a construir. San Manuel vivió muchos momentos duros en su vida seguramente, pero si hay uno que destaca es la noche del 11 de mayo de 1931. Ahí las turbas, un grupo de gente violenta, lo busca y le empieza a quemar el palacio episcopal, posiblemente con intención de que si estaba dentro, quemarlo vivo. Estaba él con su hermana, su sobrina y algunas hermanitas de la Cruz que estaban ahí también. Pero bueno, él en un momento ya lo cercan, está en una puerta, va a salir, dice, acá ya no podemos seguir, dice que salga. Pues él sale, está toda la turba con palos, con armas, con toda intención de matarlo. Él les dice, a la nobleza de este pueblo me entrego, y sin embargo no lo matan. Lo empiezan a empujar, lo coge un coche, lo llevan a una casa de un sacerdote, tiene que huir de ahí porque le dicen que se vaya, se va a otro lugar y finalmente va hasta Málaga. Esta foto, aquí, esto que veis aquí es el Peñón de Gibraltar, perdón, he dicho Málaga, va a Gibraltar. Ahí va a estar desde el 13-14 de mayo, la noche del 13, hasta diciembre de ese año en que vuelve a Ronda, que es parte de Málaga. Yo acá sí que no resisto la tentación de compartiros es una idea mía, no tengo ninguna comprobación, no he encontrado ningún documento que lo diga, pero sí que es sorprendente que ya le habían empezado a quemar el palacio y le dicen que salga el obispo, Cuando sale la gente gritaba, muere el obispo, habían matado a gente y mataron, esto no hace falta que os lo cuente, y sin embargo a él no lo matan. Él dice, mañana os leeré esa carta porque es impresionante, le escribe al nuncio, la primera carta que escribe desde Gibraltar lo hace al nuncio y les dice, el corazón de Jesús los cambió y no me hicieron daño. Eso es cierto, hace falta que el corazón de Jesús cambie esos corazones para que no le hicieran daño,
Pero también yo creo que en esta gente, a ver, San Manuel era muy cercano, siempre fue muy cercano a los niños, con todo el mundo. De hecho, su hermana, que también fue nuestra fundadora, le decía que no fuera a abrir la puerta, y él empeñado en ir a abrir la puerta cuando tocaban el timbre en el obispado, por ejemplo. Y salía y se encontraba y hablaba con la gente. Yo estoy convencida que esta gente que iba a matar al obispo, muera el obispo, muera el obispo, es un poco a veces como con el terrorismo, que le meten en la cabeza que hay un monstruo delante que hay que matar. No sé si habéis leído muchas veces cuando con todo lo de ETA siempre dicen que lo que primero intentan es despersonalizar a la persona que van a matar, porque a la persona le es muy difícil matar a un igual. Pero si tú le dices, ese es un monstruo, ese es tu enemigo, ese te quiere matar, ese te va a hacer daño, entonces como que le quitas, no lo ves como una persona. Entonces, claro, esta gente iba, el obispo es un ser malo, es un monstruo, no nos quiere, y de repente, cuando sale él, esta gente, no sería raro que se encuentre y dice, ¿este es el obispo? Pero si este yo me lo he cruzado por acá, pero si este es el que ha ayudado a mi abuelita, pero si este es el que a mi hijo, no sé qué. Entonces, claro, de repente dicen, a ver, no nos íbamos a encontrar con un monstruo de 7 cabezas que le teníamos que cortar 6 por lo menos, y ahora me encuentro con este que no sé si es un gran amigo, pero tampoco es para tanto, no es un enemigo, a mí me ha hecho el bien. Y por eso, esa es mi teoría, que por eso no lo matan. De hecho, incluso en Roma, cuando él va en el año 32 a Roma, porque el Papa le dice que vaya, porque hay visitas, bueno, ad limina, a él lo aclaman como el obispo mártir. Cuando él entra en el Vaticano, había gente y lo llamaban, gritaban el obispo mártir, lo han llamado muchas veces el obispo mártir, siendo que no fue mártir, pero por todo lo que había vivido. Bueno, reside en Ronda hasta diciembre del 31 y después de ahí se va a Madrid, bueno, va a Roma, lo que os decía que en el 32 va a Roma, bueno, y finalmente fija su resistencia en Madrid porque desde Roma él quería volver, pero desde Roma y con la situación dicen, a ver, como usted vuelva a Madrid, como usted vuelva a Málaga, no solo que lo van a matar, que tampoco hace falta, pero él lo dice, yo temo mucho por la gente que es cercana a mí. O sea, yo con muchísimo gusto quiero volver le dice, en las cartas se lo escribe al nuncio, yo quiero volver a Málaga, pero la gente que es afín a mí posiblemente sufriría represalias. Entonces queda en Madrid, va pasando el tiempo, él sigue rigiendo su diócesis desde Madrid, con muchísimas cartas, que podéis leer en el tomo 4 de sus obras completas, que también es apasionante, hay muchas cosas apasionantes en la vida de San Manuel. Hasta que el nuncio le dice que elija una nueva diócesis, él dice viudos sí, segundas nupcias no, primero dice que no. De hecho, hay un puntito catequístico muy importante. El nuncio le escribe una carta al secretario de Estado, cuando están ahí viendo qué hacen con don Manuel, diciéndole, ¿y por qué este señor no lo nombramos responsable de catequesis para toda España? Fijaos, responsable de catequesis, era tremendamente conocido, un catequista muy, muy conocido, San Manuel. Y le responde que no ven, responde desde el Secretario de Estado que no ven claro que una única persona se hiciera responsable de la catequesis de toda una nación. Fijaos, yo en esto quise ver que hoy en día sí tenemos delegados, que si la conferencia episcopal, que delegados diocesanos, ¿no? Quise ver cómo van surgiendo a veces las ideas a partir de esta idea, que en un principio fue no, ¿cómo vamos a hacer eso? Cómo va madurando esta idea. Pero fijaos cómo piensan en él, cómo el nuncio piensa en él y cómo destacaría por su faceta como catequista para que eso se le ocurriera al nuncio. Pero bueno, como esto no surge, tiene que elegir entre las diócesis que están vacantes. Está Palencia, hay muchos palentinos, y bueno, él cuenta que cuando llega a Palencia es todo tan distinto. De hecho, en la misa, cuando es la entrada solemne, que es el Día de la Virgen del Pilar de 1935, dice, debo hablar, tengo que hablar, y las lágrimas, dice, no puedo hablar. Dice, qué distinto aquellos gritos que todavía resuenan en mis oídos de muera el obispo a estos que me habéis dado ahora de viva el obispo. Él realmente en Palencia la situación cambia, es muy distinta a lo que había vivido y bueno, se entrega también como catequista, tenemos muchísimos ejemplos. Y bueno, su dies natalis, su día del nacimiento al cielo, fue el 4 de enero de 1940 en Madrid, porque bueno, estaba muy enfermo y se decide un traslado a Madrid para ver si lo podían operar, pero bueno, lo trasladan a Madrid, está 3 o 4 días ingresado en el Sanatorio del Rosario, pero muere. Esto es un poco unas pinceladas. Pero muy bien, otras breves pinceladas de San Manuel González
como catequista o como agente evangelizador. Esto parece ponerle palabras difíciles a lo que es fácil. Pero eso, a veces corremos el riesgo de pensar en catequesis. Yo imagino que mis compañeros ponentes también, pero yo hay algo que sí que estoy empeñada, es que no pensemos la catequesis como una reunión con un grupo de niños que antes eran 50 y ahora son 5 o 6, pero que se portan igual de mal. Y que les enseñamos ciertas cosas para que hagan la primera comunión, o un poquito más grande para que hagan la confirmación, para que reciban los sacramentos. San Manuel fue catequista en la acepción amplia de la palabra, un agente evangelizador, una persona que su mayor obsesión, pero obsesión no que lo volvía loco en el mal sentido, sino que estaba tan enamorado, había descubierto la persona de Jesús en la Eucaristía, que decía, oh, es que esto es la mejor noticia. Imaginaos que ahora yo me enterara que de repente cesó la guerra en Ucrania. A ver, ¿cómo os imagináis que os lo diría? Ahora me detengo y diría, pero escuchad, acaban de decir que de repente ha parado la guerra, que Putin se va, que ha dicho que se van todos los soldados. ¿Cómo lo diría? Con una pasión, con una gran alegría. Pues así era San Manuel. Se había enterado de una gran noticia y se daba cuenta de que había gente que todavía no la sabía. Entonces por eso era un apasionado, porque decía, esto me quema dentro, es como los profetas, ¿no? Es algo que me quema dentro, que si no lo sabes, que es bueno que lo sepas. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 7 ejemplos breves de sus escritos, que bueno, es muy fácil. Preparar esto es muy difícil y es muy fácil. Es muy fácil porque sus libros están plagados de ejemplos de su faceta como catequista. Es muy difícil porque sus libros están plagados de su faceta como catequista, con lo cual yo voy a contar algunos ejemplitos. Si tenéis libros os invito a que los leáis o que los compréis, pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Y voy a ir por edad, ¿no? Como él fue creciendo cronológicamente. Cuando era niño, ahí fue catequista entre pares, he puesto, ¿no? Como de hecho fue a sus hermanas. Esto está contado, posiblemente conocéis, este libro, bueno, ahora ha salido en 2 tomos porque era muy grande, pero algunos podéis tener una edición anterior, es El obispo del Sagrario abandonado, es la mejor biografía de San Manuel jamás escrita. Y es fantástica y es muy amena, está escrita por Campos Giles, y más manos, él dice, más manos han colaborado, de hecho, una sobrina suya, María de la Concepción, que es también misionera María Nazarena, también colaboró y escribió muchas cosas. Dice Campos Giles que hay más manos que las suyas que escribieron aquí. Y es una bibliografía que está muy bien. Y ahí nos cuenta Campos Giles, en el principio, que lo voy a leer porque si no lo voy a hacer más largo. Días hubo, pensad que estamos en Sevilla, él es un niño, todavía no ha entrado al seminario porque está con la familia, y dice, días hubo en que el Señor cargaba la mano poniéndoles unas caras más pensativas y serias que de costumbre a aquellos fervorosos cofrades de la Santa Alegría. Se refiere a los padres de San Manuel. El niño, que acaba de entrar de la calle, lo ha notado. Mamá, ¿qué pasa? Bueno, yo lo leo en argentino, vosotros traducidlo al sevillano, que seguramente sería mucho más divertido y saleroso. Le vamos a pedir a Aurora, a lo mejor que lea después de estas partes. Mamá, ¿qué pasa? Nada, hijo mío, esto no lo puede arreglar más que la Virgen de la Alegría. Anda, llévate a tus hermanitos y cuéntale a la Virgen lo que me pasa. Los cogió de la mano, penetró en el templo, los puso de rodillas a su lado, frente al altar de la Virgen, cruzó los brazos, fijaos cómo lo narra, cruzó los brazos, clavó en la imagen aquellos ojos azules como su manto y de esta manera habló. Madre mía, dice mi mamá que hoy tiene un apuro. Y siguió contándoselo para que se enterara bien aquella Virgen bonita del camarín, con sus ráfagas de plata y los 2 pendientes largos colgando sobre la cara, como ascuas de luz. Sus hermanitos, cansados ya de estar de rodillas, poco a poco iban dejando caer el cuerpo sobre los sufridos tobillos. Por fin acabó el relato de sus penas. Ea, vamos, pero antes la despedida. Y todos comenzaron a rezar la oración que les había enseñado la madre. Virgen Santísima, Madre piadosa, amparadme ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Hubo de complacerle no poco a la celestial Señora aquella súplica ingenua de sus labios inocentes, pues al volver a la casa ya no había apuros. La Virgen de la Alegría se llevó con una sonrisa de sus labios todas las penas de la afligida madre.
Me pareció interesante porque, a ver, podemos pensar en los catequistas como que, y la tiene que haber toda una formación, todo un proceso, pero se puede ser catequista desde muy niño. Y también sí que os invito a pensar, como dije antes, lo de misteriosamente contemporáneos, que posiblemente nosotros también en nuestras vidas hemos tenido momentos en que hemos sido catequistas de nuestros pares, como niños o como jóvenes, para que agradezcáis a Dios ese momento, porque eso es gracia, gracia certera, gracia que Dios ha querido enviarnos a todos, como lo hizo con San Manuel. Siendo sacerdote, capellán del asilo de las hermanitas, contaba él. Bueno, lo que leía antes está escrito por Campos Giles, narrado, pero el San Manuel tiene, cuando ya está en Palencia, empieza a publicar en el Granito de Arena, y tenía escrito, salen también en el boletín oficial del obispado, él lo llama anecdotario pastoral. De hecho, se siguió publicando durante el año 40, después de su muerte, porque se lo había dejado escrito. Esto que voy a leer lo escribe él mismo en ese anecdotario, claro, cuando tenía en los años 39, 40. No es algo narrado, sino que es él mismo el que lo cuenta. Y cuenta esto, su experiencia como capellán del asilo. Y dice, sin tenerlo de reglamento ni de obligación, y a más de las 2 catequesis semanales, daba mi paseo diario por la tarde, visitando de pie, para evitar la exagerada familiaridad, a todos los grupos de abuelos y abuelas, platicando amistosamente con ellos los trascendentales temas que discutían. La llegada del padre capellán era acogida por los ancianos con un «venga usted con Dios» efusivo y alegre, y con una disminución del tono en que estuviese la discusión del tema pendiente. A propósito, decían casi siempre los cuestionadores, el padre capellán va a decir quién lleva razón. Constituido en juez de campo de aquellas peliagudas cuestiones, nunca faltaba una solución que dejara contentos a los unos y de otro bando, y una reflexioncita sobre algún punto religioso, y el paso del padre capellán iba dejando una estela de bienestar y alegría. A más de ese fruto de dejar alegría en aquellas almas, ayunas de instrucción religiosa, los ancianitos. Este contacto constante con mis fieles me servía a las 1000 maravillas para prepararlos a una buena confesión e iniciarlos en una vida piadosa de comunión hasta diaria. Lo cierto es que en los 3 años que estuve con mis queridos ancianos, raro era el que no comulgaba diariamente y diariamente visitara por propio impulso el Santísimo Sacramento. Fijaos que dice, a más de las 2 catequesis semanales. Me pareció interesante porque él concibe dar catequesis a los ancianitos, no solamente a los niños. Muy bien, cuando es enviado a Huelva, bueno, en Huelva tiene, de hecho, en el Granito de Arena empieza a salir una sección que se llama de mi catecismo, que es divertidísima. Vamos, esa tiene que haber sido el éxito del Granito de Arena, porque él no narra y lo escribe como los niños lo hacían o lo contaban. Muchos de esas anécdotas están recopiladas en su libro Sembrando granos de mostaza, en otro que lo traeré mañana, que es Partiendo el pan a los pequeñuelos, y están un poco recopiladas también en La gracia en la educación. Son 3 libros, como 4 con cartilla, como los más catequísticos. Y también, esto lo digo porque está también este ejemplo, hay un libro que no es de él, sino que es de Pedro Sánchez Trujillo, que se llama La gracia del Beato Manuel González, modelo y maestro de catequistas, que es interesante porque es como que hace una recopilación, tiene unas pequeñísimas introducciones y es como que tú dices, uy, la gracia, sembrando, grano de mostaza, cartilla, que por ahí se van recopilando entre ellos y hay cosas repetidas, pues es una recopilación muy interesante, así como para enterarse a nivel general de cómo era catequista San Manuel. Fijaos, cuando él llega a Huelva, le pasa lo que os decía, que lo reciben con piedras. Y dice, él no podrá decir, como el divino maestro, esto sí ya lo escribe Campos Giles, dejad que los niños se acerquen a mí, porque los niños no se le acercan, sino que le huyen, sin saber lo que hacen, le aborrecen. Desconocimiento de la persona, ideas preconcebidas. Ellos no serían por series, sería porque le dirían sus padres, por lo que le diría a la gente. ¿Dónde aprenderá el secreto de atraerlos?
donde lo aprendía él todo, al pie de su sagrario, en las páginas del Evangelio. Cómo atraía el Maestro Jesús a las muchedumbres de niños, que en tal cantidad y alboroto debían cercarlo y oprimirlo, que llegaban a provocar las protestas y hasta la ira de sus apóstoles. Para mí, más que la sabiduría de sus sermones y el brillo de sus milagros, lo que atraía y arrastraba a los niños en torno de Jesús eran sus miradas. Presentarse Jesús en un pueblo y verse seguido y aclamado de todos los niños era una misma cosa. ¿Cómo miraría Jesús a los niños? Enseguida aprendió el secreto de aquellas dulces miradas. Salió a la calle, en Huelva, volvieron a apedrearle y él se paró en la primera esquina. Se volvió hacia la turba de golfillos astrosos que se erguían con los puños cerrados apretando las últimas piedras y comenzó a mirarlos, uno a uno, sonriéndoles, como si le cayera en gracia la faena. Aquella mirada y aquella sonrisa los ha vencido. Se va acercando hacia ellos, los acaricia, ya son suyos. La mirada, nos diría él, ha vencido a mis apedreadores, que o se han ido retirando avergonzados o se han entregado a discreción. Hay una anécdota muy curiosa que cuando él va en una de sus visitas a ver al obispo y él le pregunta, bueno, ¿cómo le va en Huelva? Que claro, porque el obispo siente que le ha, para decirlo en español, enjaretado un marrón, porque es que realmente estaba la situación muy delicada. Dice, ¿cómo le va? Dice, bueno, los niños, es que me viven apedreando. Claro, el obispo se pega un susto y dice, pero ¿y usted qué hace? Y yo trato de torear las piedras para que no me den. Pero él, con el tiempo consigue esto, consigue hacerse amigo de los niños. Y de hecho, bueno, todas sus catequesis y todo lo que cuenta y en las escuelas. Muy bien, uno más. Voy a contar respecto a las miradas de los niños, me voy a saltar hasta obispo en el destierro, porque claro, os conté que cuando él se va a Málaga, esto es del COVID que me ha dejado una niebla que le llamamos, se va a Gibraltar, está en Gibraltar desde mayo hasta diciembre de 1931. Claro, en Gibraltar hay gente que habla español, andaluz, del bueno. Cuando hemos ido a investigar a Gibraltar es realmente muy divertido porque la gente cambia del inglés al andaluz de una forma, aparte es un English British, así dicen. Hola, hermana, ¿cómo está? Oh, yes. What do you need? Entonces uno se queda que no sabe cómo responderle. Sí. Es realmente, bueno, eso vivió San Manuel, o más, porque en aquella época posiblemente había más ingleses y menos españoles que iban, ¿no? Entonces, claro, ahí se encuentra con un montón de niños ingleses. Y San Manuel, por lo que sabemos, no hablaba inglés o lo suficiente como para hacer lo que él hubiera hecho con niños españoles, ¿no? Que hablaban español. Y lo cuenta él. Esto es de su libro La gracia en la educación. Dice, he hecho mis ensayos y comprobaciones acerca del poder de una mirada intensamente bondadosa sobre el alma del niño. He sido algunas veces apedreado o molestado por golfillos de la calle. En lugar de amenazarlos o correr tras ellos o reconvenirles, me he parado y me he puesto a mirarlos cada uno sonriéndole, no como diciéndoles, si os cojo, sino como si me cayera en gracia la faena. La mirada ha vencido a los apedreadores que o se han ido retirando avergonzados o se han entregado a discreción. A este propósito, traslado aquí unas notas de mi destierro en Gibraltar, el año 1931, expulsado por los revolucionarios de Málaga. Y lo titula Apostolado de ojos. San Manuel tiene un montón de apostolados, del aceite, de la buena cara, hay un libro Apostolados Menudos. Bueno, este es Apostolado de ojos. Raro el título y extraño el apostolado, ¿verdad? Sin embargo, el apostolado es el apostolado que me he visto obligado a ejercer durante mi largo destierro de Gibraltar con los niños ingleses. Mi viejo oficio de catequista empedernido me empuja, casi sin darme cuenta, a meterme con toda la gente menuda que me encuentro al paso en calles, campos, trenes, visitas, iglesias, ya sea por lo machacado que tengo el oficio, sea porque, como he dicho muchas veces, los niños y los perros se dan cuenta al vuelo de quién los quiere. Es lo cierto que ninguno de mis abordados se me extraña ni descompone, antes bien entra en el diálogo como antiguos conocidos y camaradas. Pero allá en Gibraltar tropecé con una dificultad, la de la lengua. Aunque casi todos los naturales del país hablan inglés y castellano, y por ciento andaluz y del más pintoresco y sonoro, pero hay muchos niños de hijos de militares y funcionarios ingleses y por añadidura protestantes. Nueva dificultad para la camaradería con ellos. ¿Qué hacer?
¿Resignarme con verlos y dejarlos pasar sin meterse con ellos? Eso hice en mis paseos de los primeros días al monte, sobre todo cuando los veía jugar alrededor de los enormes cañones, casi todos ellos trofeos de antiguas victorias, con que los ingleses adornan plazas, jardines y encrucijadas. Veíalos yo, repito, jugar en torno de aquellos cañones. Qué contraste tan fuerte el formado por aquellos inmóviles monstruos de bronce sirviendo de lomo de cabalgadura, de rincón para esconderse, de trampolín para saltar, y de otros humildes y pacíficos menesteres, y aquellos racimos de cabecillas rubias, de ojos azules, caritas sonrosadas y lenguas de jilgueros. En lo que no había contraste, sino uniformidad humillante, era en la actitud del cañón y la mía con respecto a los chiquillos. El cañón y yo éramos testigos mudos de aquella explosión de alegría infantil y inglesa, pero, gracias a Dios, no por mucho tiempo, porque entre las miradas de rabillo de ojos de los inglesillos al bishop, obispo en inglés, al bishop, y las miradas llenas de benevolencia del compañero mudo del cañón, se rompió el cerco, y las miradas recelosas del principio se trocaron en miradas francas y en sonrisas plácidas unidas a alguna que otra caricia que les hacía. Y así hemos venido entendiéndonos largas temporadas sin decirnos ni una palabra. ¿Serían protestantes, hebreos? No lo sé, pero sí sé que en el depósito de sus recuerdos, cuando vuelvan a Inglaterra y sean hombres, dejarán un rinconcito de luz y alegría para recordar aquel bishop que ahuyentaba las lágrimas de su destierro, riendo con ellos en torno del cañón serio. Esto lo cuenta él mismo. Fijaos cómo es catequista en todo momento y de todas formas y como pudiera. Y ya para terminar, fijaos que San Manuel sigue siendo catequista desde la casa del padre. Él muere en Palencia, en Madrid, pero bueno, es enterrado en Palencia, pero antes se conserva, de hecho está el texto escrito de su puño y letra. Él deja escrito lo que va a ser su epitafio. Su epitafio es curioso porque está en el libro Florecillas de Sagrario, al final aparece su epitafio, ¿no? y en su biografía, pero así como hay textos que aparecen muy fácilmente, hay otros que cuesta más encontrarlos. Pero bueno, esto es un texto suyo, podría estar en sus cartas porque es de su puño y letra. Él escribe exijo y lo tacha, y pone pido, y así reza su epitafio que muchos conoceréis. Pido ser enterrado junto a un sagrario. ¿Para qué? Para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado. Madre Inmaculada, San Juan, Santas Marías, llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo. Y con esto fijaos cómo toda su vida, me han quedado un par de ejemplos que no me ha dado tiempo de leerlos, pero podría haber muchísimos más, ha sido un catequista de alma, de vida, de corazón, toda la vida para la Eucaristía, para los niños, para todas las personas a quienes veía la necesidad de anunciarles el Evangelio. En cuanto él veía que una persona no estaba 100% feliz, se daba cuenta de que ahí faltaba todavía conocimiento de Jesús, faltaba cercanía con Jesús. Y veía una oportunidad no, casi una obligación, como que Jesús lo pinchaba. A ese, vete a anunciarle mi buena noticia. En estos días también nosotros nos queremos empapar un poco de cómo fue San Manuel, porque se supone que hemos conocido, nosotros somos destinatarios de esta buena noticia y seguramente estamos rodeados de muchísimas personas que todavía, no sé si van a misa o no, pero que por su vida se ve que todavía tienen tristezas, tienen momentos de dolor, de duda. Entonces, que estos días nos sirvan para que San Manuel sea misteriosamente contemporáneo nuestro y nos ayude a transmitir esta buena noticia, la mejor de todas, la única noticia que vale la pena y que da sentido a nuestras vidas.